noches, mi nombre es José Rivas, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Yaracuy. Vengo a hablar sobre uno de los géneros de películas y de cine más oriundos y más lejanos de toda esta época. Se dice que el western o las películas de lejano oeste son consideradas el único arte directo del séptimo arte de la cinematografía. ¿Por qué? Porque antes de esto ni, ni- no hubieron ni literatura sobre ella ni novelas básicas. El western es un género clásico americano por excelencia. Esto denota las fechas desde 1830 hasta 1900. Se caracteriza y se da nombre a su definición como tal, porque estas significan oeste, literalmente en inglés, y es una palabra reconocida por la Real Academia Española en inglés como western, y en español también. Las características, la finalidad del western ha sido usada a menudo, más que todo por el cine estadounidense. Se puede considerar que este ha sido el cine de mayor trayectoria de los últimos años, y desde la llegada desde 1930 a 1954 fue su pleno apogeo en el cine estadounidense. La conceptualización se, se desarrolla el Estado, como ya hablé antiguamente, más que todo para denotar lo que era la guerra civil y las expresiones de la época. Las localizaciones, bueno, el western está más que todo conformado por una serie de zonas a lo que decimos el western norteamericano, porque también hay métodos de chill western, pero esos ya son mexicanos y esos ya son redondeados a la cultura latinoamericana. Pero las localizaciones más comunes en Estados Unidos casi siempre fueron California, Utah, Arizona, Nevada, Texas, Kansas, Colorado, por esas extensas cavidades de tierra y por esos paisajes bellísimos que da a entender todo lo que nos da el género. Y se caracteriza, como siempre, por sus personajes, y cada uno tiene estas características. Por ejemplo, el cowboy, que es el vaquero o el protagonista, que casi siempre es de actitud errante, un poco solitario, un poco cabizbajo, siempre tiene razones por hacer notar la ley, como al igual está su antagonista, que es el villano, que suele estar fuera de la ley, se dedica a robar, a secuestrar, a matar y para de contar. Entre ellos está el sheriff, están los distintos dueños de localidades. Por ejemplo, en nuestra historia del western, la primera película registrada fueron una del director John Ford, que es si se puede decir, el director más influyente en todo este género, que es el hombre que mató a Liberty Balance de 1962. Este movimiento edulcoraba la violencia a los vaqueros, y los vaqueros ya no eran luchadores muy honrados, sino que eran todo lo contrario, sino hombres que demostraban ser realmente rudos a la fuerza y de salirse con la suya. Bueno, mientras tanto se empezó el desarrollo en distintos tipos del mundo. Por ejemplo, para el western, como es Europa, el movimiento ha comenzado en los años 60, alrededor de 70, teniendo un corto avance por algunos personajes sucios y sin moral que nos da la gracia de entender el cine español. La decadencia de la trilogía del Dor. Tiene tres películas puestas en escena como decadentes, como por ejemplo, por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, el bueno, el malo y el feo, que categóricamente bastante clásico. El chill western, que era lo que me refería en la pasada emisión al comenzar el video, fue un género fílmico que se gozó de popularidad en México, de esta proximidad que tenían con Estados Unidos, la proximidad que tienen con Estados Unidos y la afinidad que tienen con el género nacional ranchero. Eh, bueno, siendo uno de los más destacados artistas entre estos,
Jorge Rivero, Andrea García, Hugo Stingli, Romeo Guerra y Rodolfo Anda. Las localizaciones se filmaban más que todo en Zacatecas, Durango y parte del desierto de Sinaloa. Bueno, la historia en la actualidad, aunque el número de western ha sido considerablemente bajo gracias a la crítica mediante los años, es un género que está casi extinto o casi por desaparecer. Los tres filmes más actuales y más importantes de toda esta década tienen su nombre y tienen su lugar de 1990 a 2008-2009, que estos títulos más influyentes han sido Bailando con Lobos, protagonizada por Kevin Costner, Sin Perdón, de Clint Eastwood, y Appaloosa, de Ed Harris. Hicieron los esfuerzos por revivir todo este género llamado western. Otros referentes pueden ser Howard, Río Rojo y Río Bravo, ambas con John Wayne, El Tesoro de Sierra Madre, el director Johnson Hudson, Los que Perdonan, Fred Zinnemann, Anthony Mann y John Struber. Son directores de la época, todos galardonados por su género de western. Y bueno, para culminar con todo esto que aprendí a raíz del método western y del, más que un método de escritura para guiones, es un género fílmico de toda una década, es que con tiempo a la modernización la gente pierde mucho el interés en este género, porque antes eran como más de debates sociales, debates políticos, y se tomaban en cuenta estas mismas denuncias sociales que no podía decir la gente, y que por medio de la televisión o de películas de este calibre del género western, es que ayudaron a mucha gente, por ejemplo, a lo largo de Estados Unidos en épocas rudas de transición. Pero es eso, más que un pueblito con 4 cantinas, un banco y unas vías de tren. El western es un género que marcó todo un legado tanto para Latinoamérica como para Estados Unidos. Muchas gracias, mi nombre es José Juan.